¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos con nuestra amiga vampira Frau y Amanda, eh, para aproximarnos de una manera un poco caótica, un poco desordenada, un poco autista, un poco vampiresca hacia Ima Sumac, ¿no? Tanto Frau como yo somos un poco desordenadas y caóticas, así que les pedimos que se conecten y que a esta conversación de esa manera un poquito, un tanto esquizoide, ¿no? Bueno, la presentación de Frau dice que ella es traductora, escritora, artista travesti audiovisual, drag performer, curadora independiente, visajista, infectora cultural, DJ y eventual actriz. Pero bueno, yo diría que además es una travesti engendra, nacida en el parque que está atrás del Museo Italiano, en una madrugada, y que ahora, bueno, ha emigrado a las tierras catalanas y donde eh, de alguna manera su trabajo está reverberando con la misma intensidad eh, con la que se realizó acá en Perú, ¿no? Bueno, sin más, hemos visto también un video un poco así de sorpresa. Y bueno, ahora te doy paso, Frau. Vale, pues se me escucha, ¿no? Vale, Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Acepté participar porque me une muchos lazos afectivos con el Centro Cultural de España, en realidad con la institución con la que he trabajado muchísimos años, y también como una cuestión de aliadas, ¿no? Sobre todo con mis hermanas maricas travestis, como tú, Javi, Giuseppe, Palanca, ¿sabes? Como que había una reverberación de sororidad marica travesti en ese sentido. Pues yo en realidad no sé, yo me gustaría comenzar por unas cuestiones que tienen que ver mucho con si bien toda la comunidad LGTBQ hemos atravesado por muchísimas etapas, hasta nuestras identidades siempre han estado como mutando, nunca es fija. En mi caso muy personal, he estado como transmutando a través de todos estos años de diferentes maneras, ¿no? Primero eres como la mariquita del colegio, eres el niño afeminado, eres el adolescente indeciso, obligado a ser heterosexual, luego llegas a ser la dark punky, callejera y la travesti, la drag y como que todas esas identidades múltiples se van como contaminando una a la otra. En ese sentido, yo he atravesado por la etapa de travesti en los 90, te hablo en 92, 93, y luego pasé a la drag, luego al artista audiovisual, y ahora en esta etapa europea como que me he vuelto a reencontrar con esa travesti que una vez fui, y que esa feminización siempre ha estado latente, ¿no? Y que es bastante como interesante como justamente el devenir travesti como concepto es como circular, ¿no? No es que retornes a, sino que simplemente ese devenir te va a seguir como eh, tratando de hallar otras formas de que tu cuerpo de carne y hueso concreto vaya mutando hacia otras formas, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahora también estoy experimentando con las hormonas, que es algo que para mí no estaba en mi universo, pero me parece como bastante interesante, importante, ya no ese transvestimiento exagerado a través del vestuario y el maquillaje externo, sino que ya desde tu propio cuerpo ya estás cambiando, ¿no? Me parecía como que en ese sentido Barcelona, que es una ciudad trans-friendly, pues te acoge en ese sentido como cuerpo trans migrante y te da ciertas formas que pueden ser como hospitalarias, que pueden ser inclusivas, pero a la vez también hay como mucha cuestión de racismo y marginalización. Pero bueno, me interesaba empezar por ahí, ¿no? Que si bien yo he practicado el drag y se me conoce como un artista drag, igual la persona que está detrás de todo este constructo, porque al final el drag es una práctica. Para mí siempre ha estado muy claro que el drag es una práctica que
empieza con un cuerpo feminizado, que es el travesti, ¿sabes? Entonces, ahí hay una gran diferencia, porque para mí yo considero que el travesti es una identidad y que la drag es una práctica, es un objeto, es un quehacer. Y me parecía pertinente dejar esto como, estos conceptos como separarlos, pero a la vez que están imbricados, ¿no? De alguna manera. Pues eso. Bien. Tratando de conectar un poco el tema de Imazumak y cómo sus prácticas camp, ¿no es cierto?, reverbera en ciertas prácticas disidentes hasta ahora mismo. ¿Cómo sientes tú que el trabajo, las prácticas de Imazumak han de alguna manera repercutido en tu propia producción, ya sea en cualquier época, de la de los 90, la de los 2000, o tal vez las más recientes, ¿no? Teniendo en cuenta también que de repente un poquito recapitulando sobre qué cosa es el camp, que tiene ciertos ingredientes que tienen que ver con poner en cuestión la verdad, ¿no? La producción de verdad, que tiene que ver también con falsificar la realidad, ¿no? Con apelar por el artificio, pero también con estrategias de infiltración que de alguna manera van a replantear la forma como está configurado el mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y además el camp no es, digamos, no es puritano, digamos, ¿no? O sea, apela a la contaminación, ¿no? Apela al ponerse frente a las cámaras y no bajo las estrategias, digamos, un poco más conservadoras de la izquierda tradicional, ¿no? Pues yo considero que me parece bastante interesante y pertinente tomar la imagen de Imazuma como ícono. No solamente en una cuestión que tiene que ver con una especie de emulación o glorificación de lo camp, sino que también tiene que ver mucho con la subcultura homosexual, travesti, marica. Porque nosotras tendemos mucho, nosotras como percibimos la realidad, como percibimos el universo, tiene que ver con esa especie de torcedura del mismo, ¿no? Nosotras tratamos de vivir esta vida que se nos ha impuesto de forma tan dura y que se nos ha negado, hasta la misma historia, el concepto de Estado-Nación nos ha ninguneado y nos ha enterrado. Nosotras encontramos en estas formas, en esto como especie de escape en esto, justamente estos íconos femeninos glorificados o rescatados o sobre todo tergiversados a partir de nuestro concepto y nuestra mirada marica travesti. En ese caso, Imazuma me parece bastante pertinente en el sentido de que es una, y sobre todo, bueno, basándonos en que es quizá la única diva peruana que ha trascendido globalmente, pero sin embargo también hay que pensar en todas esas cuestiones que están como detrás, ¿no? de esta leyenda, de este mito, que incluso yo asumo que también ella como artista ha pasado por una serie de mutaciones personales que también la impulsaron a emigrar, ¿no? A salir del país para poder realizarse como artista. Entonces esto también tiene mucho que ver a veces con ciertas estrategias de cómo tú marketearte como objeto, y incluyendo el concepto de autoexotización, que en el caso de ella, o sea, si bien es una cantante maravillosa, igual esa cuota de exótico, de autóctona que maneja en las letras o en las canciones, en las composiciones que hace, tiene que ver mucho también con lo que digo, con una estrategia, pero magistralmente lograda en todo caso, ¿no? Y nosotras, muy mismo, nosotras como comunidad del LGTBQ también tendemos mucho a glorificar estas imágenes femeninas. Sobre todo hay mucha imaginería que viene del primer mundo y nosotras la adoptamos como forma de feminización también, ¿no? Están las grandes estrellas de Hollywood, está digo, del Hollywood dorado, de los años dorados, está
las actrices de Hollywood de ahora, ¿sabes? Hay como siempre ese tratar de emular para poder evadirse de la realidad. Yo creo que el camp tiene su incidencia ahí, porque Ima Sumac es absolutamente camp y es absolutamente kitsch, ¿sabes? Tiene Así esos es. componentes que el arte contemporáneo, el arte purista denigra, ¿no? Y una, como Marica Travesti, lo adopta y lo abraza. Ujú, Claro, hay un componente que tiene que ver con que ella hizo una ficción de sí misma, ¿no? ujú. Dijo que era descendiente de Atahualpa, este, que era que era una princesa inca, descendiente de la nobleza inca, y luego haciéndose casi una profecía prehispánica, ¿no? Sí, Y entonces esa ficción que crea de sí misma la hace además proliferar por todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido produce una especie de verdad paralela, ¿no? Creo que sí, esa estrategia siempre de construir ese mito y seguir ficcionando una y otra vez sobre él, con mucha artificiosidad, además con juegos de máscaras, y de mascaradas, creo que tiene que ver mucho con las prácticas travesti, las prácticas de totalmente. Para mí, Ima Sumac es un travesti, porque nosotras nos reinventamos en femenino. Es decir, es un tú vas a hacer cabro, un cuerpo, una marica, un cabro, sabes lo que tú es un quieras, cabro. pero nosotras nos reinventamos, si nacemos con un cuerpo biológico tal, en nuestro devenir, en nuestra forma de escapar del mundo que se nos ha dado o se nos ha obligado a tener, pues tratamos de reinventar nosotras mismas al feminizarnos. Entonces estamos también haciendo autoficción. Y yo creo que también el paralelismo que encuentro con Inma Sumac tiene que ver mucho también con esa ficcionalización de una misma, ¿sabes? Y eso es justamente lo travesti. Claro. Hay otro componente que es la ironización, ¿no? Que es, digamos, el jugar con lo políticamente incorrecto, pero también con estrategias de infiltración en donde no sabes, no puedes ver con claridad en qué lado está parada, sin embargo hay un juego muy potente que desacomoda la realidad, ¿no? Por ejemplo, se me viene la frase, como te comentaba hace rato, de Andy Warhol, ¿no? Mm, Respecto al minimalismo, que él decía, bueno, yo no estoy de acuerdo con que menos es más. A mí me pagan más por mis cuadros más grandes. Entonces creo que ahí hay una potencia en eso que muchos leerían como una frivolidad, una exacto, superficialidad, ¿no? Entonces en ese juego de infiltración entre lo frívolo, yo creo que la estrategia también hace que se reformule las relaciones de otro modo, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho eso también con las prácticas disidentes performativas, ¿no? Hay muchas aristas que tomar en cuenta en cómo las prácticas disidentes de alguna manera, sobre todo con una clave CAM, reverberan en las prácticas del presente, ¿no? Aquí yo también creo que hay una clave que tiene que ver con el mundo de la era pre-Stonewall, ¿no? Recordemos que el año 69 es el motín de Stonewall, ¿no? Y tal vez el inicio del activismo LTGB en términos de derechos civiles, ¿no? Antes eran prácticas que estaban absolutamente en el mundo del abyecto, ¿no? Pensemos que en los años 50, que es la época de 50, 60, que es la época de mayor brío y de mayor producción de Ima Sumac, todavía estamos en esa época, digamos, en la cual todas estas prácticas estaban sancionadas, no solamente social, sino legalmente, ¿no? Y entonces el camp también es una especie de mascarada para protegerse, ¿no? Respecto a todas las cosas que puede, digamos, respecto a todas eh, todo este fascismo duro, homofóbico del cotidiano, ¿no? Eh,
ahora también, bueno, qué pena que Fran no está. A ver si logramos reconectarnos con ella en un ratito más. Eh, yo lo que quería preguntarle luego un poco a Frau es también acerca de, como ella trabaja, ha sido, también ha hecho trabajo de travesti curadora, preguntarle eh, que haga tal vez un mapeo rápido, un mapeo breve de las prácticas eh, de, digamos, camp en estas claves que estamos hablando sobre Ima Sumac en Lima, ¿no? Eh, entonces, de repente ahorita que regrese Frau podemos hablar un poco de esos puntos, ¿no? Eh, Sí, porque sí, Javi, ¿qué tal? Bueno, hola, buenas hola. noches a todos los que están conectados. Intervengo un poco porque Frau tiene problemas con su laptop, desde ella se está conectando desde Barcelona y me está escribiendo también por WhatsApp que está ahí con unos problemas técnicos. Entonces, nada, intentemos prolongar un poco la conversación dándole tiempo a que ella se conecte. Sí, Nada, eso era un poco y yo les estaba siguiendo por lo que venían diciendo y a mí me parecía que es bastante conectable con lo de ayer también, ¿no? Ayer que se habló básicamente de Ima Sumac, porque eran varios artistas del teatro, de la plástica y de la música, desde la plástica y lo visual, digamos, que era en el caso de Susana Torres, pero que además contó un anecdotario respecto a ella, respecto a la visita de Imazuma, bueno, respecto a su condición de groupie, mejor dicho, ¿no? O de fan. Y ahí no. Bueno, y lo decía porque Susana Torres por lo menos era muy clara en decir que sí, pues, o sea, tenía toda, o sea, Imazuma sí, en estos gestos, en esta puesta en escena, es que tiene algo de ficción, pero tiene algo de esfuerzo, si se quiere, y si se quiere tiene algo de exageración, de exuberancia, es, es lo que también se la podría definir como lo que tú decías, ¿no? Hace un rato, o sea, en Mazuma también la podemos ver como un cabro, ¿no? Entonces me parecía claro, genial verla así, porque nada, o sea, le da mucho sentido a lo que se está claro. queriendo hacer con la exposición también, ¿no? Claro, tiene que ver con un poquito ver el contexto, también como contaba hace rato, ¿no? Que la era pre-Stonewall era muy distinta a la era que vino después, ¿no? Y entonces las prácticas camp eran como modos de confrontar la realidad con otras pistas, ¿no? De hecho, había muchos artistas camp, o sea, pienso en músicos como, qué sé yo, Liberace, pienso en varias presentaciones de Rita Hayworth también que tenían este componente camp, ¿no? El mismo, o antes de eso incluso el mismo Oscar Wilde, ¿no? Eh, entonces, lo particular de Ima Sumac es cómo aborda el mundo andino, ¿no? Que había sido tomado con mucha solemnidad, digamos, ¿no? Eh, entonces, entrar con una clave, digamos, del artificio, con una clave de generar juegos que ponen en duda incluso qué cosa es la verdad, qué cosa es la mentira, y apelar a una aparente frivolidad, ¿no? Entonces son como juegos de mascaradas, son como juegos de transparencias, juegos de reverberaciones de distintos tipos que recomodan el orden de las cosas de algún modo, ¿no? Y Que es bacán que esa perspectiva es una perspectiva más o menos reciente. O sea, es decir, recién ahora se puede ver un poco así, en los 80 o en los 90 era una frivolidad, ¿no? Era una frivolización, si se quiere. O sea, no era tan admitido, digamos, o sea, claro, era probablemente el tema, o sea, en la academia, si se quiere, no se aceptaba, ¿no? Para decirlo, o en el tema político también, ¿no? No en la militancia política, si se quiere.
no se admitía, ¿no? Ni en el discurso. Entonces eso es algo porque a veces lo podemos olvidar, ¿no? Lo podemos olvidar de que en realidad es bastante reciente. El ver, el ver ahí no una frivolicidad, sino una ficción, un humor, un, algo, una afirmación, ¿no? Entonces eso es, esos valores positivos no se veían antes, o no se veían, creo, antes en esa dimensión, me parece. Sí, creo que tiene que ver también con un juego, ¿no? El campo no tiene tanto que ver con una teorización y un análisis, sino con, con, con poner en juego las cosas, ¿no? Y en ese juego reformularlas. Tiene que ver con de alguna manera trastocar la estructura de las cosas con una aparente frivolidad, pero que en realidad puede tener una potencia insólita, ¿no? Eh, y creo que esas estrategias también un poco han cambiado y tal vez su modo de relación también en el presente opera de un modo distinto, ¿no? Eh, ¿No? O sea, pensemos de repente haciendo un paralelo hasta el presente más reciente, en RuPaul, por ejemplo, ¿no? No el RuPaul de los años 90, sino el de ahora último, ¿no? Entonces creo que la forma de operación de Locamp ya ha cambiado mucho. Justo te estaba comentando acerca de cómo eh, la operación del camp opera de una manera más en una aparente frivolidad, ¿no? Un Ujú, aparente juego de mascaradas, digamos, de visiones falsas, digamos, ¿no? Pero que en el fondo reformula, puede reformular cosas muy insólitas, las cosas de una manera muy insólita, ¿no? ujú. Sí, y claro, eso tiene que ver con la forma, los modos que históricamente han usado las travestis, Ujú. maricas, ¿no? Las trans para confrontar la realidad, ¿no? Sí. Sí, sí, no sé si te gustaría comentar algo al respecto. Bueno, que sí, retomando, es que, claro, Mm. eso es justamente el producto de la violencia que han recibido nuestros cuerpos todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que encontrar estrategias para poder soportar y hacer frente al heterosexismo que nos está aplastando y matando por todos lados. Y esa cuestión de la autoficcionalización es una herramienta básica para poder enfrentar a lo heteropatriarcal, ¿sabes? Entonces, la travesti, si bien ha nacido con un cuerpo biológico masculino, se reconstruye en femenino y adopta otro nombre, adopta otra identidad, y justamente esa otredad es lo que nos mantiene ahí alejadas, marginadas y expulsadas del mundo heterosexual tal como se ha concebido. Mm. Claro, y había justo, cuando te desconectaste, comentaba que, bueno, todas las generalizaciones son siempre limitantes, ¿no? Pero el mundo anterior a la era pre-Stonewall era muy distinto. Digamos, el Stonewall marca un hito porque ahí se inicia la lucha por derechos civiles que va, digamos, reverberando en distintas partes del planeta. Lo cual no quiere decir que la cuestión de la violencia, la precariedad, haya dejado de ser menor en realidades como, por ejemplo, en Perú, ¿no? Ujú. Pero, digamos, antes de la era pre-Stonewall, en todas partes del mundo, las prácticas sexuales, sexuales disidentes, travestis, maricas, eh, trans y de diverso tipo, estaban sancionadas, no solamente Ujú. por la subjetividad mayoritaria, sino por las leyes, ¿no?
Entonces la figura del sexo disidente está vinculada con la delincuencia, está vinculado pensemos en la figura de Jean Genet, por ejemplo, ¿no? Y con lo delincuencial, digamos, estar al margen de las redes. Jean Genet, por ejemplo, decía que él no concebía su homosexualidad sin robar, ¿no? Entonces los chichis, por ejemplo, son parte también de todas nuestras prácticas, ¿no? Entonces, estas prácticas camp en los años 50 que Inma Suman las está haciendo, estamos también en otra época, ¿no? Exacto. Y de alguna manera el camp es como una especie de territorio para habitar el mundo, por decirlo de una forma, de una manera torcida, ¿no? Sí. Entonces ahora ya han pasado un montón de años, el mundo es complejo, contradictorio, ¿no? Pero ¿cómo ves tú estas prácticas en lo contemporáneo? Pensando en, qué sé yo, RuPaul, por ejemplo. ¿Qué cosas han ido pasando y cómo se han... Vale, pues sí. yo volvería a incidir otra vez sobre el cuerpo feminizado, el cuerpo travesti, esa otra edad, que es justamente nosotras representamos la falla de la heterosexualidad. Nosotras, las travestis o las trans o todo lo LGTBQ, hemos sido hasta expulsadas de nuestros propios hogares, ¿sabes? Entonces, la marginación empieza por casa. Tu padre o tu madre no te aceptan y tú tienes que reinventarte, y esa expulsión de casa es lo que justamente te impulsa hacia la violencia. Es algo que dice muy bien Marlene Wajar, por ejemplo, cuando habla de esas niñas travestis que habíamos sido y que nos han negado el abrazo, ¿sabes? Entonces, a partir de ese no tener afecto familiar, es que muchas de nosotras hemos tenido que estar en la calle, y esa cuestión de la violencia aplastante nos ha convertido en seres marginales totalmente, marginales y marginados, ¿vale? Entonces, como tú bien conectando con lo de Genet, él igual tuvo una infancia atroz, ¿sabes? O sea, en orfanatos, robando, y un montón de cosas más. Entonces las travestis también tienen muchísimo de eso, ¿no? Y esa expulsión del hogar heterosexual es lo que nos ha acarreado diseñar estrategias de supervivencia. Y una de esas estrategias de supervivencia es, bien, ejercer la prostitución, ejercer oficios menores y menospreciados, y obviamente también la delincuencia. Entonces, aquí hay todo un eje heteropatriarcal que nos ha construido de esa manera y quiere erradicarnos. Ahora, por otro lado, las travestis y las trans somos objetos muy fetichizados, demasiado exotizados y totalmente sexualizados. Entonces, por ejemplo, en mi caso muy personal, yo también tengo que hablar desde el privilegio que tengo de ser artista. ¿Sabes? Yo no puedo hablar por otros cuerpos travestis, porque también la travesti no es una, las travestis somos múltiples, ¿vale? Entonces, yo tendría que hablar de esa artista que soy, de cómo me he forjado y cómo he saltado, cómo he transmigrado hacia el otro lado, ¿no? Y a partir de ahí es que siempre tener en cuenta mucho también esta cuestión de la clase, de la raza, ¿sabes? Del racismo interno que también cada una posee, ¿no? Y que las travestis no somos iguales ninguna, somos demasiado múltiples, ¿no? Y claro, entonces ese nivel de haber sido expulsadas, o quizá no de tu hogar, pero sí socialmente, de forma clasista y racista, pues ha influenciado sobre la violencia que nosotras también perpetuamos de alguna manera, ¿no? O tratamos de encontrar como grietas en este sistema para poder sobrevivir, ¿no? Y lo digo no solamente a nivel de una trans o una travesti callejera prostituta, lo digo también nosotras mismas como artistas prostitutas, ¿sabes? O sea, tenemos que encontrar formas de sobrevivir, y sobre todo ahora con la pandemia, que estamos todas absolutamente frustradas con nuestros proyectos, pues la única forma que tenemos es la videoconferencia o las cuestiones cibernéticas, pero igual una travesti, yo por ejemplo, personalmente, a mí me encanta el modelo de travesti callejera. Yo no me identifico, no me autoetiqueto como trans. Para mí hay una tensión muy grande entre ser travesti y trans. Me parece que lo trans está demasiado
europeizado, demasiado higienizado, demasiado relacionado con la academia, con la teoría. Es como que lo han limpiado, ¿sabes? En cambio, la travesti siempre tiene esa cuestión marginal, callejera, sucia, perversa. Y eso a mí me encanta. Y, por ejemplo, hablando ya un poco de mis proyectos, el libro que he publicado el año pasado, que es Escenas Catalanas, Rancias Antropológicos Sexuales, tiene que ver mucho con esa mirada de travesti, no trans, travesti, sudaca, racializada, migrante, en un espacio blanco europeo. Pero lo que a mí me interesaba es ya no utilizar la imagen de la travesti víctima, ¿sabes? Sino encontrar una grieta distinta, un modo distinto de empoderarme como travesti sudaca, racializada, precaria, en un espacio blanco y devenir una especie de travesti vampira, una travesti que está jugando a ser la antropóloga con el blanco, ¿sabes? Y de esos mi libro va sobre microficciones muy pequeñas, donde voy haciendo como pinceladas de esta mirada mía travesti, de un contexto europeo. Y me parecía pertinente también que no solamente sea una mirada y un pensamiento travesti, sino lo más difícil fue la escritura, ¿no? El proceso de escribir, cómo escriben las travestis, cómo escribimos nosotras, cómo percibimos el mundo, fragmentado, violento, pero a la vez también neobarroco, ¿no? Otra vez llegamos a lo cambio, a lo kitsch, de esta autoficcionalización, de recrear y pincelar y maquillar y travestir el mundo, tiene que ver también con esa estrategia que nosotros tenemos para empoderarnos de alguna manera de la cruda realidad. Ujú. Sí, sí, y tiene un punto interesante también que es parte esencial de, de la escritura de estas aventuras, eh, allá por tierras catalanas, tiene que ver también con algo que siempre te ha interesado, ¿no? Que siempre nos ha interesado, que es cómo generar, digamos, puntos de fuga respecto a cómo se disciplina y se vigila el espacio, ¿no? Ujú. Esto también tiene mucho que ver con las políticas de visibilidad que tantos reclaman, ¿no? Que es, la Michelle Foucault decía, por ejemplo, que es necesario que los sujetos estén visibles para que puedan ser disciplinados y vigilados, ¿no? Ujú. Entonces, esto pareciera como que choca fuertemente con las políticas que exigen visibilidad, ¿no? Hay un punto interesante también en el juego de ciertas prácticas travestis, que, es el juego también con la mascarada de lo visible, ¿no? Con hacer el Ujú. escándalo, ¿no? Sí. Con generar otro tipo de visibilidad, pero que de alguna manera rompe y tuerce la forma como se norma el espacio, ¿no? Sí, es lo que decía Giuseppe Campuzano, ¿no? ¿No? Es necesario velar para develar. Este velar implica el travestimiento a través de la ropa o lo exterior, ¿sabes? Las prótesis, pero es necesario velar tu cuerpo para develar otras sexualidades, otras identidades, otros cuerpos, otros deseos. Entonces yo creo que justamente la travesti condensa esto. Obviamente lo trans, lo travesti, tiene que ver con esta conjunción de elementos que hacen como, sabes, que estalle en todos estos supuestos heterosexistas de lo que debe ser un cuerpo regulado. Ujú. Claro. Ahora que mencionas, que citas a la Giuseppe, pareciera que habría también otra capa de lectura ahí travestida, ¿no? Que es el velar la muerte, ¿no? Velar la precariedad. Y como tú dices, no desde la posición de la víctima, sino desde una confrontación torcida frente a esas realidades, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, hablando otra vez, retomando el proceso de escritura del libro que he publicado, tiene que ver mucho también con esta cuestión de no solamente una mirada travesti, sino todas esas capas que hay encima tuyo o dentro tuyo, que son que eres sudamericana, que eres callejera, que eres racializada y exotizada y fetichizada como cuerpo travesti en un espacio blanco.
pero le encontré la vuelta de tuerca justamente, y lo llamo errancias antropológicos sexuales, porque me convierto en una especie de detective. O sea, yo salgo a cazar, pero no una especie de cazadora sexual en un sentido efímero, sino que trataba de encontrar a través de la herramienta sexual una forma de empatía distinta, donde no haya una verbalidad, sino que haya más corporalidad, que haya más fluidos, que hay otros tipos de lenguaje, ¿sabes? Entonces, esto fue bastante complicado, complejo, y también demasiado performático, porque claro, la práctica de hacer cruising generalmente está relegada a cuerpos homonormalizados. El homosexual que desea otro cuerpo homosexual de cierto tipo masculino y tal. Pero claro, ¿qué pasa cuando entra una travesti sudaca en estos espacios de cruising blancos? ¿Sabes? Entonces, justamente ahí va el experimento, ¿no? Y siempre es poner el cuerpo, siempre poner el culo, siempre poner tus fluidos y tus babas y todo este asunto, ¿sabes? Para desde ahí empezar a analizar y hacer crítica. Claro, y ahí emerge también una y otra vez la figura monstruosa, ¿no? La figura Total, de un cuerpo sexual abierto, ¿no? total. Justo como te contaba hace un rato, por ejemplo, eh, ahora estoy trabajando con esta figura de Ima Sumac como ave, ¿no? Como sabemos, su voz tenía un registro tan alto como el de ciertas aves, ¿no? Y a mí me interesaba, de alguna manera, generar un proceso de travestismo con estos trabajos, con esta serie de trabajos de las falsificaciones de las Tupac, en donde Tupac Amaru eh, de alguna manera vuelva y sea millones de Ima Sumacs, ¿no? Entonces vuelva como Ima Sumac, pero no solo como Ima Sumac, sino como una Ima Sumac pájaro. Pero tampoco me interesaba estos pájaros que trinan, sino una imagen de pájaro tipo un buitre, tipo un gallinazo, ¿no? Ya. Entonces que vuelva con esta imagen monstruosa, ¿no? Entonces, creo que de algún modo la producción de cuerpos abyectos de manera deliberada también ha sido parte, digamos, de estas estrategias camp que se infiltran y producen otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Creo que en tu trabajo también siempre ha sido un tema recurrente, es esto del devenir vampira, del devenir monstruo, ¿no? Sí, sí, yo creo que es parte también, ahí, bueno, también podría volver a recalcar que es cuestión de la violencia que nuestros cuerpos han sufrido todo el tiempo, pero también ahí hay una serie de cosas de las que tú has bebido, ¿no? Sí, cierto tipo de cine, cierto tipo de lecturas, cierto tipo de culturas urbanas, underground, ¿sabes? Y entonces esas estéticas que justamente uno va experimentando son reflejo de ese vivir adolescente, de ese vivir joven, de ese vivir entre borracheras y drogas, de ese conocer gente y hacer proyectos de arte, ¿sabes? Entonces me parece que ya es una decisión muy personal, ¿no? La cuestión, y es una voluntad política de encontrar una estética propia y de encontrar una forma de comunicarse con los demás a través de una identidad transvestida, de una identidad queerizada, de una identidad trans, de una identidad camp, de una identidad kitsch y tal, y sobre todo también marcando esto esta visibilidad sobre todo, ¿no? Que también nosotras, las travestis, nos atrevemos a ser visibles absolutamente. Y ahí está el castigo social, ¿sabes? Entonces, la drag, por otro lado, la drag sí tiene como más espacios de apertura en ese sentido, desde el museo, la galería de arte, las fiestas electrónicas, el mundo gay, ¿sabes? Pero en cambio, y tú lo sabes muy bien, por ejemplo, en las discotecas gays de Lima no dejan entrar travestis, Así ¿sabes? es. Entonces es una violencia espantosa porque se recibe violencia de todos lados, ¿no? ¿Cómo es posible que la comunidad LGTBQ no deje entrar a travestis al Vale Todo, por ejemplo? ¿No? Es súper violento eso. Claro, yo recuerdo hace unos años estaba con la Paul Flores y con una amiga suya, una travesti, este, que era del Agustino. Y Ujú, entonces estábamos yendo al Vale Todo,
creo que esa fue la última vez que fui al balletón, que habrá sido el 2005, 2006, estoy hablando de esos años, ¿ah? Desde ahí ni más fui. Y entonces no la dejaron entrar, no querían dejarla entrar. ¿Por qué? Porque era racializada y pobre. Y justo en ese instante entró una de las drags que trabajaban ahí en el ballet, una drag blanca, alta con sus plataformas, ¿no? Y nos quedamos como perplejas, ¿no? Y ya tú sabes cómo era la Paula y se le hizo un escándalo, casi le rompe las lunas y todo, ¿no? Claro. Claro, esa es la realidad cruda, ¿no? Que dentro digamos, de la estética, de la práctica ética, digamos, de muchos gays, está la transfobia y el racismo profundamente arraigados, pues, ¿no? Y Sí. también creo que ahí es valioso decir que muchos gays le deben mucho a las travestis, ¿no? Porque las travestis han aprendido el lenguaje para defenderse, han aprendido las estrategias para defenderse en la calle. Mm. Pensemos, por ejemplo, en la palabra buses, ¿no? Que tú sabes que hasta los años 90 era una clave, era una clave que solamente nosotras sabíamos, nadie más, ¿no? Hasta que apareció Fulvio Carmelo, ya lo hizo conocer, y hasta las piedras se enteraron que lo que significaba, ¿no? Pero era una clave, bu, era como para protegerte frente a un peligro, ¿no? O frente a los gays que estaban en el closet, porque está ahí tu papá, bu, hombrecita, todas, ¿no? Y entonces, no solamente el lenguaje, sino también la forma de abordar la calle, ¿no? Entonces, y creo que fue un lenguaje no solamente verbal, sino gestual, de cuerpo, que los gays aprendieron de las travestis, ¿no? Totalmente, porque al final tanto la marica como la travesti, al adoptar, al abrazar esa feminidad, se está convirtiendo absolutamente en visible, y eso es absolutamente político. Y las maricas ahombradas han copiado esas formas por fin se empoderan, pero claro, igual te ningunean por marica y travesti, y si eres racializada, y si eres de periferia, pues peor, ¿sabes? Entonces, igual estos espacios de discotecas, de divertimento gay, entre comillas, gay, es absolutamente capitalismo rosa, pero cierto tipo de cuerpo homosexual. Los demás cuerpos subalternos tienen que ser descartados y escondidos y no aceptados, incluso en el mundo LGTBQ. Sí. Frau, cuando conversábamos más temprano, tú mencionaste que de pronto querías hacer una suerte de viaje rápido de repente por ciertos casos o manifestaciones estéticas concretas Sí, vinculadas al drag sí, tipo Imazumac, ¿no? sí, yo es que parto desde mi experiencia que me monté talleres de estética drag justo en el Centro Cultural de España un par de veces en distintos años y básicamente iba de mi propia cultura, mi propia, digamos, devenir drag y cómo yo en estos talleres daba mis conocimientos, ¿sabes? Una epistemología propia, una epistemología que tú misma has construido a partir de hilachas o de tejidos o de componentes visuales y iba explicando de qué va el asunto de ser drag a través de un mapeo que yo misma había, sabes, me había construido o había recreado. Y encontré, por ejemplo, en el taller tocaba puntos específicos, ¿no? Artistas específicos, tipo muy de antaño, desde Claude Caon, que se travestía como tío en 1918, 1920, un artista adjudicado al surrealismo francés. Luego también tocaba el mismo Marcel Duchamp, travestiéndose como Rose Lavie, ¿no? Y Claro. retratada por Man Ray. Luego el caso de Pierre Molinier, que también es otro artista travesti francés, que hacía como autorretratos de él absolutamente erotizados y tal, y que mucha de la cultura queer ha absorbido de estas estéticas, ¿sabes?
Creo que hubo no recuerdo muy bien, pero hubo alguna exposición, hablo del primer mundo ya, ¿no? Que se llamó Transformers. No sé si fue una exposición de los 90 quizá, que hacían como una genealogía de estos cuerpos, pero inscritos en el mundo del arte, ¿no? Sus obras eran consideradas en el mundo capitalista del arte como obra de arte concreta, ¿no? Pero luego trataba de salir de un poco de estos moldes y ya iba buscando a la drag que había explotado en los 90, ¿no? Básicamente, o sea, como se volvió un fenómeno global a partir de RuPaul, pero incluso antes de RuPaul, y justo mostré el video de Lady Bunny haciendo un lip sync de Ima Sumac, porque este es un festival que Lady Bunny manejaba en Nueva York desde los 80s, creo que hasta ahora, bueno, no lo sé, que se llama Wigstock, que es un festival de drag queens específicamente en Nueva York, pero en la periferia de Nueva York. Incluso RuPaul actuó varias veces ahí antes de ser tan famosa, ¿no? Con su primer disco y tal. Pero claro, luego este mismo RuPaul se convirtió en la megastar y tal y cual, y como que el drag de alguna manera creo que se docilizó demasiado, ¿sabes? Que antes podía ser como un arma de protesta estética, política, se Perdió un convirtió poco en de una valor. mercancía. ¿No? Se convirtió en una mercancía al final. No reniego de esto porque es absolutamente el drag es entretenimiento visual total, pero claro, hay todo tipo de drags y todo tipo de drags y manifestación es bienvenida. Pero claro, o sea, el trasfondo que hay detrás, ¿sabes? Pero igual, el drag también tiene mucho de frivolidad, tiene mucho de teatro, ¿sabes? De teatro que no importa al final que tenga una sustancia, sino que ya tu corporalidad armada, ¿sabes? Como artificial, prostética, llama la atención y ya estás haciendo, sin hacer nada, ya estás llamando la atención de todo el mundo. Pero si a este artificio le pusieras un concepto, yo creo que irías mucho más allá y sería mucho más interesante. Sí, sí, yo creo que en gran medida perdió el filo que tenía, ¿no? Sin embargo, también pienso que la posibilidad de producción de líneas de fuga siempre está ahí eh, reverberando, dando vueltas, ¿no? Sí. Ujú, Eh, Aquí te están haciendo una pregunta, Frau. Dice, sí. ¿cómo ha influido tu formación como traductora en tu trabajo travesti en el drag queenismo? Vale, ahí tengo que hablar otra vez de privilegios. Y es muy importante decirlo siempre. Yo provengo de una clase media baja y mis padres me dieron, tuve la gran suerte de que mis padres me pagaron la universidad, una universidad privada donde había la carrera de traducción. Yo soy traductora de profesión, ¿vale? Entonces, yo absorbí absolutamente todo lo que es la cultura blanca europea occidentalizada, porque aprender inglés, francés o alemán te implica, ¿sabes?, conocer las culturas de esos espacios. Yo creo que también tenía que ver, si bien has recibido todo este cúmulo de epistemologías occidentalizadas, en un punto de tu vida, de tu madurez, te pones a cuestionarte, ¿no? ¿Qué implica esto? ¿Cómo, si yo no debería pensar de esta manera o tengo que dilucidar lo concreto y lo real de esta manera occidentalizada, o encuentro grietas a partir de tu propia cuestión de ser sudamericana, sudaca, racializada, precaria, ¿sabes? Como un montón de cúmulos que luego van también modificando tu pensamiento y vas creando una contraepistemología en todo caso. El haber absorbido todas estas culturas occidentalizadas me dio esa posibilidad de leer y aprender muchas cosas más allá de, pero al mismo tiempo la madurez lo que me ha dado es hacer una crítica directa y rabiosa hacia eso, ¿no? Incluso también ahora también lo de colonial está en eso, ¿no? Habernos creado, habernos formado en una forma occidentalizada y luego renegar incluso hasta de tus propias raíces, ¿sabes? Hay mucha gente que lo hace y bueno, cada cual con su rollo, pero digamos, en ese sentido
lo de haber aprendido idiomas la carrera de traducción me abrió otro mundo distinto. Me dio la posibilidad de tener lecturas en otros idiomas y absorber mucho de esas teorías y esas epistemologías del primer mundo. Pero claro, en el fondo también, cuando ya bien tienes una vida propia y empiezas a conocer la calle y las cuestiones del deseo que fluye en los espacios públicos y tal, como que también se va confrontando, porque la teoría es una cosa y la práctica es otra. Vale, yo creo que va por ahí. Pero ahora que mencionan la práctica de la traducción, también pienso que podría pensarse el acto el acto de traducir como un acto travesti, ¿no? Porque Sí, siempre recuerdo que en tu Facebook pones travesti traduciendo no molestar. sí. Y Sí, porque de alguna manera también el ejercicio de traducción tiene que ver con tú puedes falsear algo, ¿sabes? Un texto que te llega, tú lo puedes, en realidad es un ejercicio de interpretación textual y tú lo tienes que trasladar naturalmente hacia el otro idioma. Pero ¿qué pasa si por ejemplo, a mí me pasa como soy sudamericana, acá hago traducciones con el estilo español, cómo escriben y leen y hablan los españoles acá, ¿sabes? Entonces tengo que amoldarme profesionalmente a eso. Pero en realidad también es un ejercicio muy subjetivo de interpretar un texto que te llega a tus manos y tú cómo lo trasladas naturalmente hacia el otro idioma, ¿vale? Entonces, en ese proceso, incluso hay una frase que es traductor traidor, ¿vale? Una frase que está en italiano, que justamente viene de eso, que los traductores o los intérpretes antes, en la historia pasada, podían, ¿sabes?, acarrear ciertas falsedades y crear por absolutamente supuesto, guerras o conflictos. Y justo, es muy interesante eso. sí, Mm. justo pienso en dos cosas, ¿no? Por ejemplo, Giuseppe tomó mucho de los estudios de María Rostorowski, ¿no? Tal vez ella sea una de las pocas autoras que no masculinizó, eh, digamos, o trató de ser lo más fiel posible, digamos, a las concepciones del mundo precolombino, ¿no? Ujú. De los seres hermafroditas, de los seres Exacto. bisexuados, Mm. que digamos que autores varones lo habían puesto todo en masculino y en una clave occidentalizada, heterosexual, ¿no? Eh, entonces, el trabajo de traducción es un trabajo político también. Por supuesto, por Creo que supuesto ayer que o sí. hoy vi un post en Facebook, por ejemplo, de Felipe Rivas, un artista chileno, que Ujú, hacía notar la traducción al español del libro de Donna Haraway, ¿no? ujú, Que en inglés es Simians, Cyborgs and Women, ujú, y el traductor le puso ciencia, cyborgs y mujeres. O sea, cambió simians, que son simios, por ciencia. O ujú. sea, hay un discurso especista que está ahí Exacto. anulando lo que está Y muy precisamente blanco, ¿no? Y muy blanco, muy desde lectura blanca. claro, Sí, entonces, que está anulando la potencia precisamente que está proponiendo Donna Haraway, ¿no? Entonces totalmente. sí es un ejercicio político y un ejercicio travesti, ¿no? Me parece muy bacán. Sí. Aquí tienes otra pregunta de Carlos León. Dice, ¿cómo? A ver, le voy a agregar, porque parece que la pregunta está medio incompleta, le voy a tratar de agregar el inicio. ¿Cómo se podría comprender a Palanca como artista drag? ¿Cómo lo comprendes? Yo encontré muchos entrelazamientos estético-políticos con Palanca, en el sentido de que yo hacía drag o hago drag y hago una feminización in extremis. Lo que hace Palanca es retoma el cuerpo masculino y lo traslada absolutamente hacia un travestimiento masculino. Yo lo veo así, es mi interpretación muy personal, ¿vale? Entonces los hombres palanca, los dibujos de Palanca tienen que ver con una falsificación de lo masculino, en realidad, ¿sabes? Y él lo hacía a propósito, adrede, exaltar un cuerpo masculino, pero no en el sentido ni siquiera ya de masculinidad, sino de farsesco, de simulacro, ¿sabes? Sexual, Claro. ¿no? Claro, sí, siguiendo digamos, la línea de Ton de Finlandia y todos los artistas de esa época, ¿no? Ujú, Que es una masculinidad como una mascarada,
que además Exacto. va a contracorriente de la heterosexualidad y de la masculinidad hegemónica, ¿no? Totalmente. La tuerce y la lleva por sitios oscuros e inexplicables, ¿no? Ujú, ujú. Sí, incluso también hay dibujos de Palanca donde cruza estos hombres exultantes, gigantes, monstruosos con animales, ¿no? También, porque él también tenía esta cuestión de la monstruosidad muy, muy presente. Sí, es una clave que también compartimos, ¿no? Ujú. Con mi trabajo, porque a mí me interesa el cruce entre lo animal y, digamos, la práctica sexual disidente entre lo animal y el género. O sea, digamos, el momento en donde hay un cruce extraño entre los géneros, también hay un cruce interespecies, ¿no? Exacto. Esta imagen monstruosa de Imazuma buitre ave, creo que tiene un Bueno, que paralelo conecta que también con tu rollo con las plumas, ¿no? con la emplumación, que se entra en contacto con la Ser imagen del plumífera, pájaro. que está muy Y, relacionado con lo maricón y lo travesti también. Ser visible, ¿no? y La pluma, también, ser y, visible. Sí. claro, y las plumas también como, la emplumación como un castigo Como jurídico de la época el castigo colonial. social por ser visible, exacto. Así es, sí. Sí. Y creo que está bien, hay un paralelo ahí con el trabajo de Palanca, ¿no? Que precisamente él también en esas ilustraciones que mencionas trabaja en el cruce entre el cuerpo sexual disidente y el monstruo, el animal, ¿no? Sí, Sí, un exacto. trabajo muy potente. Mm, Eh, Aquí te hacen otra pregunta, Frau. mm, Dice, Ángelo Vivar dice, soy drag y hoy estuve ensayando mis lip syncs de Imazumak, que era este fin de Jungla y Gopper Mambo. mm. Bueno, es un comentario, Bueno, a mí me más que parece una pregunta. fantástico. Yo también empecé haciendo lip sync de Madonna y Nina Hagen. O sea, cada una, es que lo drag te da esa posibilidad, ¿sabes? Es infinito, ¿vale? Tú puedes hacer desde María Callas hasta Greta Garbo, o, ¿sabes? O obviamente como ícono Imazuma, que es como otra vez retomando esta figura de Imazuma como ícono homosexual, ¿no? Este personaje farsesco que ella misma ha creado, quizá no conscientemente, pero la subcultura LGTBQ la abrazamos y la reinterpretamos, ¿no? Es como una reapropiación al final también. Y eso es bastante pertinente y el drag te permite eso, esa experimentación total con todas las estéticas posibles. Y también creo que el lip sync es una práctica muy travesti, muy marica también Sí, en las niñas, los niños, ¿no? Que sí. digamos, el ponerse, por ejemplo, el ponerse la ropa de tu mamá y frente al espejo hacer el lip sync. Ah, ¿quién Tengo no lo ha más de, hecho? El tengo marica más no de lo una, ha hecho. tengo más de una amiga que ha sido descubierta, además de niña, ¿no? Con el vestido rojo de su mamá haciendo lip sync. Creo que hay muchas, Sí, porque está la cuestión de el amaneramiento, el mover el cuerpo de ciertas maneras, lo cursi también está implícito ahí, ¿sabes? Como esta cuestión de lo popular, otra vez caemos en lo kitsch también, ¿no? Estos iconos populares, cantantes populares, que simplemente por el hecho de ser mujeres, una marica, una travesti la reinterpreta a su manera y como que abraza esa feminidad. es una forma de hacer cuerpo la feminidad también, ¿no? Exacto, por De supuesto. Y de ponerla en agenciarte práctica, ¿no? políticamente también, Sí, ¿no? totalmente. Ujú. Aquí Carlos del Águila te pregunta, el drag, en cuanto al drag y la música, ¿cuáles fueron tus influencias? Bueno, retomando otra vez esta cuestión de mi profesión de traductora, o sea, al haber asimilado otras culturas, obviamente del primer mundo, digamos, mi lineamiento musical siempre ha sido mucho la música de fuera, ¿vale? La música dark, la música punk, post-punk, el techno y tal y cual. Entonces, creo que, y también tengo que hablar de una cuestión visual, que es mi autoeducación ha sido totalmente, proviene
la cultura del videoclip de los 80s, ¿no? Tú también lo has hecho, ¿no? Has imitado a Madonna, o has visto a Nina Hagen y te has quedado con la boca abierta, o has visto a Prince, que Androgynia, o a Michael Jackson en ciertos modos, ¿sabes? Y es como que Claro. recuerdo mucho en los 80s en Perú, en Lima, en señal abierta, se mostraban todo este tipo de androginia, Boy George con Culture Club, Boy George. ¿sabes? Entonces ha mariconizado toda esa imaginería de esos niños distintos, niñas distintas, ¿sabes? Y eso es bastante potente en todo caso. O sea, esa heterosexualidad, ese heteropatriarcado se le ha escapado de las manos, ¿sabes? Claro, y en esa época que, digamos, las claves eran distintas que ahora, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Bueno, aquí es esta manera de comentario de Christian Bernoulli, que menciona que ha hecho una pequeña traducción de la primera drag afroamericana y ahí nos comparte el link. Bueno, sí, nada, para que lo sepas y lo veas luego. Sí, esta cultura del lip sync es muy interesante. Bueno, antes le decíamos playback, ¿no? Exacto, sí. Había Sí. un Pero también es interesante marcar cómo si el drag, yo creo que en Lima el drag como tal explotó en los 90s, ¿vale? Porque antes se llamaba de otra forma, antes era transformista, ¿no? claro, Estamos hablando de un caso específico, Javier Temple, nuestra madre travesti. La Temple nunca se ha asumido como drag. De alguna forma podría abrazar o, sabe, relacionarse con la travesti, pero ella se identifica como Javier Temple, personaje, ¿vale? Entonces ella básicamente está haciendo transformismo. Creo que la cultura drag estalló en Lima, yo creo que a mediados de los 90s, muy, muy fuerte. Recuerdo que habían discotecas gays, donde ya habían shows de drag queens en los, qué sé yo, 93, 94, por ahí. Y ya veías a la Chola Chabuca por ahí dando vueltas, ¿sabes? O veías los shows de Juan Carlos Ferrando, ¿no? Que justamente siempre hacía shows de Inazuma, generalmente, no siempre, pero como que era bastante divertido y claro, era lo más grotesco posible y con el lip sync de Inazuma, pues era muy destornillante, ¿sabes? Era muy lúdico, muy gracioso y todo el mundo se reía, ¿no? Y él buscaba eso, porque hacía un tipo de drag, ¿no? El tipo de drag farsesco, payasesco, ¿sabes? De alguna manera, que también en el mundo drag también hay distintas estéticas y una va encontrando hacia dónde va o una va experimentando por todos lados. Uh-huh. sí, justo hablábamos que no encontramos registros visuales de esas No, presentaciones de la Ferrando, ¿no? no. Eh, Yo me acuerdo de dirás, shows de la Ferrando haciendo de Ima Sumac en La Jarrita, que también hay que decir que La Jarrita, a diferencia del Vale Todo y tal y cual, había una diferencia de clase y raza absolutamente sesgada y traumática, ¿no? Entre una discoteca drag, travesti o gay en el centro de Lima, con un espacio decadente que luego obviamente como el público, se dieron cuenta que en el público homosexual o gay también había mucho dinero, pues empezó a reflotar, ¿sabes? Y se volvió cada vez más sintética. Ya había perdido esa cuestión de la suciedad que la caracterizaba, ¿sabes? Y eso era lo más guay, lo más guay de esa época. Mm. sí, que era cómo se agitaba esa reconstrucción de Imazumac, ¿no? Y cómo podía tomar giros inesperados. Totalmente. Y también la jarrita, había como espacio intermedio Total. entre travestis y cachaquitos, ¿no? O sea, Sí, soldados, sí. y soldados, sí. Sí, donde cosas inesperadas, insólitas podían pasar, ¿no? Sí, pero Eh, luego también cuando digamos, te empoderas o realmente realizas su trabajo de drag profesionalmente, pues tú encuentras tu espacio de trabajo. Yo lo encontré en el mundo del arte,
¿sabes? Pero igual podría manejarme entre el museo, la galería, el concierto de música experimental, ¿sabes? La música electrónica y tal, pero igual también como que te vas especializando en esto y también hacías shows como privados, ¿sabes? Recuerdo que he hecho shows para bodas, para despedidas solteras, ¿sabes? Como, ¿sabes? Pero hay un mercado para eso, hay un mercado. Sí. Totalmente, ¿eh? Increíble, ¿no? Increíble Sí. cómo te insertas en esos Sí, lugares. es como también tú De te una manera, infiltras, ¿no? Mm, claro, es claro, infiltración totalmente. total. Aquí la Charlie Lyon vuelve a hacer una pregunta, esta vez para ambas. Dice, ¿cómo ven la domesticación del drag a partir del show espectacularidad de RuPaul? ¿Cómo sienten las resistencias críticas y creativas? Pienso en el caso de Lee Bowery, por ejemplo, ahora que ha desaparecido. Bueno, un poquito habíamos hablado de esto, ¿no? No sé si te gustaría Bueno, retomar. la imagen de Lee Bowery es bastante importante. Es un artista que hacía drag en Londres. Bueno, en realidad creo que era australiano, pero se afincó en Londres y empezó a diseñar un cuerpo monstruoso entre el clown y lo realmente lo excesivo de un cuerpo voluminoso, ¿sabes? Entonces, el trabajo de Lee Bowery para las nuevas drags que está practicando es bastante importante. Creo que Arakis curó una exposición que fue itinerante sobre Lee Bowery, creo que en Bilbao, en el Guggenheim quizá, o bueno, no estoy segura, ¿vale? Pero fue como en el mundo hispano, fue la primera curadora que introdujo a Lee Bowery en espacios de arte, ¿no? Que ya obviamente en Nueva York y en Londres ya se exhibía a Lee Bowery como un objeto de arte ficción viviente que, bueno, falleció en el 93, creo. Y justo hablando otra vez del Festival Woodstock de Nueva York, de Drag Queens, pues hay un show de Lee Bowery donde él está pariendo a su esposa. Y es como, es brutal, ¿sabes? Es un artista increíble que trabaja no solamente la monstruosidad, sino también trabaja la textura, el maquillaje ultra exacerbado y estas cuestiones punks también. Incluso creo que también tenía una banda, ¿sabes? Sí, Y eso es un artista que como que hay que como que redescubrirlo, ¿sabes? Sobre todo para las nuevas generaciones, para que vean que no es solamente la carita bonita de RuPaul, las travestis súper feminizadas y con la ropa súper cara. O sea, lo que Lee Bowery hacía era asaltar las tiendas de ropa de segunda mano o su propio closet y las trastocaba de una manera que era como increíblemente creativo. Ujú. sí, totalmente. Yo pienso que estamos hablando de un contexto distinto también, como habíamos hablado más temprano, ¿no? Mm. La época que Lee Bowery empieza a hacer sus trabajos estaba, digamos, reciente, los años de Stonewall, ¿no? Entonces, como habíamos hablado, la era pre-Stonewall era muy distinta, eran prácticas sexuales que estaban vinculadas a la delincuencia, estaban en casi en todos los países condenadas por la ley, con cárcel, o sea, travestirte estaba específicamente sancionado por escrito, Sí, ¿no? sí. Eh, digamos, el camp y todas estas estrategias de travestismo eran modos de mascaradas para infiltrarse de una manera muy inteligente, además, y muy astuta, digamos, Bueno, pero también con muchos huevos, ¿eh? Para hacerlo. y además con muchos huevos, con muchos huevos y muchas tetas. Sí, Para hacerlo en un mundo te podía matar, ¿no? O sea, literalmente y figuradamente, ¿no? Y, digamos, el mundo de RuPaul hoy es distinto, o sea, sigue habiendo mucha precariedad, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, el caso de las travestis, sobre todo, que están vinculadas al trabajo sexual y han sido expulsadas de su casa, su situación es casi igual que en los años 80 y 90, ¿no? totalmente. Sí, siguen muriéndose de 20, 25 Casi no ha años, cambiado nada. no ha cambiado nada. ¿Ya? No. Pero cuando estamos hablando digamos, de RuPaul, y estamos hablando, creo, en otra clave, ¿no? O sea, yo creo que en gran medida
ahí el filo de esta especie de tradición camp se ha perdido mucho el filo, ¿no? Sin Sí, embargo, porque, pienso, sí, sí, porque sí, el capitalismo lo ha absorbido, ¿no? Entonces se ha utilizado, se ha vuelto mainstream, ahora todo el público heterosexual les encanta ver los shows de RuPaul, ¿sabes? O sea, la familia sí, entera lo puede ver, cosa que tiene su punto de bien, ¿ya? ¿Sabes? Porque, o sea, RuPaul también, o sea, no, tú no le puedes criticar a RuPaul haber trabajado tanto, porque ha trabajado muchísimo y muy duro. mm, Eh, sí, recuerdo que en los 90 Giuseppe y yo leímos un libro que se llamaba The Drag Queens of New York, no me acuerdo el autor, pero justamente hace un mapeo de entre los 80s y 90s de todo ese underground de drugs en Nueva York, que justamente está Lady Bunny, con la que iniciamos el conversatorio, y hablan un poco de Lee Bowery, y está una RuPaul que no era nadie aún en los 80s, ¿vale? Pero a ujú, RuPaul tenía una compañera que se llamaba Floyd, y Floyd, por ejemplo, trabaja este drag gótico. Gótico salía como una gárgola gigante por la calle y todo el mundo le daba pánico. Y era muy amigo de RuPaul, pero RuPaul siempre quería ser ujú, la bonita. Y eso tampoco le puedes quitar una estética drag, ¿sabes? O sea, yo por quiero supuesto, parecer muy femenina, muy exuberante y tal y cual, y es su prototipo que él eligió. Y creo claro. que la línea estética del programa, que luego se volvió un boom, tiene mucho de glamour, de ese glamour capitalista que una travesti, una marica convencional no puede acceder. Sí, Ujú. totalmente. Para completar la idea anterior a lo que iba también es que, claro, o sea, tampoco es verlo en blanco y negro. Creo que en el mismo show de RuPaul todavía hay una posibilidad latente de generar líneas de fuga, digamos, Total. de ese consumismo. Y también en sus usuarias, es decir, en las cabras, las mariconas, las trans que ven el programa y lo reproducen en su propia experiencia. Ahí también se pueden producir cosas otro tipo de potencias, digamos, ¿no? En Claro. esa reinvención de lo que los medios de producción producen, ¿no? Valga la redundancia. Sí, 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 a mí también me parece que, por ejemplo, o sea, como RuPaul logró infectar realmente todo el mundo globalizado del marketing y digamos, del consumismo, me parece que también hay ciertos receptores, travestis o maricas, que desde su precariedad han creado cosas maravillosas. No sé si recuerdas estos videos y fotografías de ciertas maricas muy, muy pobres de barrios de Latinoamérica o de Indonesia o de Filipinas que están bailando sobre ladrillos, por ejemplo. ¿Sabes? Y eso claro, es maravilloso, ¿sabes? O claro, sea, sí, yo es flipo increíble. con todo esto, Claro, ¿sabes? claro, a eso me refería, ¿no? Cómo las usuarias pueden volver a colocar esta práctica, digamos, en un punto mucho más incisivo, ¿no? En un Exacto, punto que reordena, digamos, el orden de las cosas, ¿no? claro, que Sí, justamente su precariedad define ese punto de fuga. así es. Ujú. Aquí Miguel Ángel Bazán pregunta, perdón, Ángelo Vivar pregunta, si hablaron sobre el Museo Travesti. Creo que hemos hablado de Giuseppe varias veces, pero no del Museo Travesti en particular, ¿no? No sé si te Mm. gustaría comentar algo. Pues con Giuseppe éramos muy amigas en los 90s y luego él empezó a producir obra mediados de los 90s o por ahí. Yo empecé a producir obra después. Y recuerdo que más o menos, yo creo que Giuseppe empezó a cocinar el Museo Travesti a partir del año 2000 o 2001, porque recuerdo que me hacía comentarios, que empezaba a hacer un trabajo de investigación, que quería empezar a hacer un trabajo de investigación, que empezó a ir mucho a convertirse en ratón de biblioteca y produjo el primer esbozo del Museo Travesti como proyecto con su primera exposición, que fue Certamen, en el otro sitio, en una galería de Miraflores. Justo el mismo año que yo me monté Frau Morphing en el Centro Cultural de España. Y esto fue bastante curioso porque los medios de prensa y el circuito de arte de Lima pensaban que Giuseppe y yo nos habíamos puesto de acuerdo para exponer al mismo tiempo, el mismo año con días de diferencia, ¿sabes? Y esto no fue planificado de ninguna manera. Yo ya sabía que Giuseppe estaba empezando a mapear, a hacer un trabajo muy riguroso, filosófico, histórico, interventivo,
y yo siempre estuve trabajando la sexualidad explícita, la pornografía y la música, la plataforma de la música electrónica y el multimedia. Entonces, como que de alguna manera también nuestros trabajos siempre han estado compaginados, ¿sabes? Como que él hace una arqueología, ¿no? Tal cual se concibe, y yo hacía una arqueología inmediata, en todo caso. Sí, creo que es una señal de los tiempos también, ¿no? A inicio de los 2000 comenzaron a activarse muchos grupos LTGB de una manera insólita, ¿no? Antes solo había existido el MOL y otras pequeñas agrupaciones que, digamos, no habían tenido la repercusión de todos estos colectivos que emergen a inicios de los 2000. Las primeras marchas del orgullo cada vez empiezan a hacerse más grandes también, ¿no? Sí. En los Sí, años... yo recuerdo que participé en la primera del año 2001. Y era como Claro. muy curioso porque en el año 2001 que lo organizaba el MOL con otras ONGs y tal, que eran igual como muy pocas en ese tiempo, me daban con mucho más libertad para hacer performances absolutamente, ¿sabes? Imbricadas con música electrónica, con performances no convencionales, travestis o drag, ¿sabes? Pero luego, como que el mismo circuito homosexual ONG de Lima se fue como docilizando de alguna manera también, ¿no? Claro, solo para hacer una acotación en paralelo a las experiencias de ustedes, también contarles que a fines de los 90 yo estaba trabajando con, como yo siempre he sido muy asiduo a las revistas pornográficas, cuando llegó el internet a finales de los 90 empecé a trabajar mucho con imágenes, manipulando imágenes porno digitales, ¿no? Que con esos trabajos egresé de la Católica, ¿no? A finales de los 90. Entonces, como decía, era como que de repente en esos años la señal de los tiempos era que de repente ciertas cosas que habían estado muy ocultas empezaron como a salir a flote, ¿no? Sí. Aquí hay una sorpresa, Frau. Me dice es Jorge Valverde que tiene un video de la Ferrando, de la Juan Carlos, haciendo de IMAC. Ah, qué guay. ¿Quieres que lo veamos aunque sea un par de Claro, me minutos? encanta. Ya, genial. Claro. Entonces lo voy a compartir. A ver. Wow, qué sorpresa. Porque lo hemos buscado, ¿no, Frau? Sí, pero bueno, no lo habremos buscado correctamente. O nos quedamos como en la superficie. No fuimos incisivas. Pero vamos a compartirlo aunque sea un ratito. No somos travestis, no somos transexuales, no somos transformistas, somos drag. Babylon Music Disco Bar presenta. Estamos viajando hacia una dimensión distinta del mundo de la visión y del sonido. Desde los altos nevados de los Andes del templo de Coricancha, una hija del sol. Ella es Mama Ocho Corona de Guandoy, nieta de Atahualpa, sobrina de Huiracocha, amante de Pizarro. Con ustedes, la Virgen del Sol.
Fer? Bueno, ya como estamos el tiempo de las justas, hemos visto solo un fragmento. Sorprendente, es el paso de Ima Sumat a Susi Díaz. Perdón, a Monique Pardo. ¿Qué te pareció, Frau? Pues como te dije, yo había visto muchas veces a la Ferrando hacer shows en Gitano, antes de ser balletón se llamaba Gitano, pero me acuerdo mucho más en el centro de Lima, ¿no? En discotecas súper cutres, súper bagres del centro, y me divertía muchísimo. Pero es que también en los shows, en el ambiente gay, habían como las artistas incomprendidas, y una de ellas era Javier Temple, porque la Temple solía hacer esos imaginarios, ¿sabes? De Hollywood, antiguos, ¿sabes? Y las maricas no lo entendían. Que la Temple hacía de Greta Garbo, hacía de Marlene Dietrich, hacía de, ¿sabes? De Marilyn Monroe, y era como que anacrónico para esta público joven, ¿no? Las nuevas generaciones. Y para mí siempre fue una delicia. Sí, bueno, una última pregunta. Frau, pregunta Silvia de Tomotaki. Frau, ¿cómo te sientes que ha cambiado, si es que ha cambiado tu estilo viviendo en España y cómo remiras Lima desde allá? Pues lo primero que tengo que volver a decir es que me he reencontrado con la travesti que era en los 90s, me he vuelto a feminizar. No porque, quizá porque también Barcelona te da una capacidad de libertad, ¿sabes? De poder moverte en espacios que no hay una violencia tan fuerte como puede ser Lima o cualquier ciudad sudamericana. Ojo, que tampoco Barcelona es la panacea, ¿eh? Hay mucha transfobia, hay mucho racismo, muchísimo racismo, ¿sabes? Pero una va encontrando también su camino, ¿no? Una va encontrando sus grietas y tal cual, pero otra vez incido en el privilegio, que he sido absorbida por el mundo, ¿sabes? Del circuito de arte de Barcelona que me ha acogido y me siento protegida en ese sentido y, ¿sabes? Con cierto tipo de privilegios, que hay que decirlo siempre muy claro. Y lo que veo de Lima, me he desconectado muchísimo de Lima, lamentablemente, pero por ejemplo he vuelto a reconectar que el año pasado mandé una secuencia de una secuencia fotográfica que estoy trabajando, que se llama Chicos Ocupa, para el IPNA de Lima, se exhibió en el concurso de artistas peruanos contemporáneos. Y bueno, pues como que me interesa también que mi trabajo no sé, como que no se quede aquí, ¿sabes? O sea, puede ser producido aquí en el primer mundo, pero me interesa también que este trabajo vaya transmutando en todo caso o transmigrando, ¿sabes? Y pues eso, yo, como te digo, me he desconectado muchísimo de Lima, pero asumo que creo que he escuchado hablar de algún lugar que se llama Casa Bagre, en el centro de Lima, que lo manejan unas travestis muy jóvenes, que me parece eso súper potente. Me recuerda lo que hacía en mi casa en el Cono Norte. Sí, hay una movida muy interesante entre las cabras más chibolas. Veinteañeras, Veinteañeras, vale, sí, sí. vale. Como la polilla, la guía, Exacto, sí he escuchado esos la nombres. jaruca, sí, Qué guay. sí, acá. Bueno, gracias, Frau, por la conversa. Creo que ha estado bien divertida, ¿no? Sí, Está, sí, sí. Bueno, salvo el interruptus, pero bueno, es como un coitus interruptus, ya está. sí, sí, me quedé hablando así con tu fantasma. Bueno, entonces, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima oportunidad y no se pierdan, prepárense para la exposición El Fuego Oral de Ima Sumat, que ya se viene. Hasta pronto. Chao.